Franco Picardi en el contexto de los audios que se filtran del ex titular de la Agencia de Discapacidad Españolo. El juez Casanelo acaba de decidir prohibir la salida del país, tanto de los hermanos Kovalipker, que son los dueños, los accionistas de la droguería suizo-argentina involucrada en las denuncias de sobreprecios, coimas y cartelización eventualmente, también de Diego Españolo, de su segundo Garbellini, en allanamientos que se están haciendo en este momento para dar con él. Todavía no se sabe dónde está Garbellini, el segundo de Españolo, en la Agencia de Discapacidad, y uno de los dos que fue corrido de este lugar por el propio gobierno a través del anuncio que hacía ayer el vocero presidencial Manuel Adorni. Allanamientos a esta hora para dar con Garbellini. Españolo, que fue encontrado en el allanamiento número 15. Piensen ustedes que se hicieron 14 allanamientos a lo largo de la madrugada sin encontrar a Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad y protagonista de los audios del escándalo y de las denuncias de coimas. Finalmente, en un country de Pilar, se lo encontró a bordo de su vehículo Nibus azul, circulando dentro del country. No se sabe si con la intención de salir o escapar o eludir el accionar de las fuerzas de seguridad, que en este caso era la policía de la ciudad, pero en cualquier caso esto fue tomado en cuenta por el juez para dictar la prohibición de salida del país, tanto de Españolo como de los Kovalipker. ¿Por qué? Porque uno de los hermanos Kovalipker, Emanuel, fue encontrado fuera de su domicilio en el auto con dólares, pasaporte y con una clara intención de eludir el accionar de la justicia. Urgente nos llama en este momento con información Facundo Chávez. Urgente en La Nación Más. Facundo, buenas noches. Contanos qué información tenés. Buenas noches, Débora. Mucho nervio, mucha tensión en Casa Rosada, muchas reuniones. La verdad que el gobierno está casi en estado de shock por toda esta situación. Están tratando de determinar cómo van a seguir los pasos. No se descarta hasta ahora y por ahora que vaya a haber una denuncia incluso de parte del gobierno en contra de Españolo. Todavía no han tomado una decisión, pero lo que hay es un gobierno en estado de shock tratando de encontrar alguna, de conducir esta crisis que se ha generado a partir de la difusión de estos audios que ya todos reconocen que efectivamente es de Españolo y que ha generado un terremoto adentro del gobierno. La última información es que efectivamente en el gobierno están analizando si hacen y se presentan ante la justicia primero para dar toda la información que corresponda, pero hacer eventualmente alguna denuncia de parte del gobierno en contra de Españolo. Te digo que, Débora, durante todo, desde ayer y hoy mismo, el gobierno está en un estado, digamos, de convulsión. Claro, ahora Facundo, esto es muy importante porque, a ver, acá hay 2 o 3 posibilidades que tiene el gobierno para hacer control de daño. Una es salir a agraviar a Españolo como una suerte de mitómano, una persona poco fiable, algo que todavía no ha ocurrido. Otra es intentar contenerlo a Españolo, que hasta ahora hemos tenido un audio filtrado, pero no su declaración en la justicia, ni tampoco su declaración on the record. Y la tercera alternativa que vos estás planteando, que es muy fuerte, es que decida el gobierno directamente ir a la justicia contra Españolo. No sé con qué argumento jurídico, porque en todo caso Españolo, bueno, como funcionario público tenía obligación de denunciar, pero en cualquier caso puede ser meter los dedos en el enchufe, porque pueden empujar a Españolo a hablar más todavía. Acá hay primero una situación, digamos, de mucha confusión y que se tejen diversas especulaciones. En el gobierno llama mucho la atención la celeridad que tuvo el accionar tanto del juez como
como del fiscal, que tomaron rápidamente intervención. Mira, Facundo, un segundito te pido, porque esto acaba de ocurrir. Decíamos que en la Casa Rosada había reuniones en este momento entre Santiago Caputo, entre el doctor Oneto, el abogado del presidente, también Karina Milei. Mira, así acaba de salir con el característico cigarrillo en la boca Santiago Caputo de la Casa Rosada. Es decir que todavía a esta hora había reuniones dentro de la Casa de Gobierno, ¿no? Exactamente. Como vos decís, en un gobierno en estado de shock. Un gobierno de encontrar una vía para conducir esta crisis, que todavía no la terminan de cerrar ni de encontrar. La situación es muy delicada, Débora, y como te decía, le resulta sugestiva la velocidad con la que se tomaron muchas de las medidas y la denuncia que presentó el que fue abogado de Cristina Kirchner, el doctor Gregorio Dalbón. Espera, me tomo de esto. Sí. Vos me estás queriendo decir que el gobierno va a intentar una suerte de atajo, cuestionando al denunciante, que en este caso es el doctor Dalbón, que ha sido el abogado en la mayoría de las causas civiles de Cristina Kirchner, y en paralelo cuestionar la celeridad del fiscal Picardi. ¿Van a ir por ese lado? No. Yo te cuento cómo están tomando dentro del gobierno. Cómo están tomando dentro del gobierno la celeridad que tuvo la difusión de los audios, la denuncia de Gregorio Dalbón, y que con la velocidad de un rayo tanto el juez como el fiscal tomaron intervención y trataron, digamos, de obtener todas las pruebas de una manera absolutamente rápida y vertiginosa, que por supuesto que se reconoce la acción de la justicia cuando la justicia es rápida y es efectiva. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de lo que fue todo el tema del fentanilo, que durante 3 meses y pico, con la cantidad de muertos que hubo, ni siquiera era llamado a indagatoria los principales responsables, y ven que para el gobierno, en un caso, se tomaron todos los tiempos y un montón de recaudos antes de tomar una medida penal de cargo, y en esto, en menos de 24 o 48 horas, ya se habían dictado órdenes de allanamiento. 16 allanamientos hasta ahora, ¿no? Facundo, ahora, bueno, esto está ocurriendo ahora en Casa Rosada. Estamos viendo la salida de Santiago Caputo. Vos hablabas de la causa fentanilo. En un segundo, Camila nos va a hablar de las conexiones entre la causa fentanilo y esto que está pasando con la droguería suizo-argentina, lo mismo que la información exclusiva que trae Diego Cabot. Cierro, decime lo que me querías decir y quédate, porque nos están llamando desde el country de Pilar con los allanamientos. Decime, Facundo. Déjame que te diga, porque estuve hablando con la gente, con gente del entorno de Cristina Kirchner, y aclaran que Gregorio Dalbón no ha tomado esta decisión ni en contacto, ni por orden, ni nada por el estilo con Cristina Kirchner, sino que es una acción del abogado personal que no tiene relación con Cristina Kirchner, porque también desde el gobierno estaban diciendo están ensuciando la causa porque quieren terminar, digamos, de poner esto como uno de los temas de campaña para las próximas elecciones, ¿no es cierto? Dame un segundito, Facundo, porque estoy aquí con Diego de Luca. Estamos en el country, en donde bueno, los allanamientos dieron un resultado positivo. Fue el allanamiento número 15, el que dio con Españolo, en esa vivienda en donde se encontraron algunas documentaciones, fundamentalmente la notebook, los teléfonos celulares. Contanos qué novedades hay allí, Diego. Débora, reanudamos el saludo. Cayó la noche aquí en el country al que se acercó la policía de la ciudad, primero de civil, para finalmente cruzarle uno de los patrulleros al propio Diego Españolo cuando estaba en su vehículo. Hablamos de un Volkswagen azul, un Nibus. Bueno, secuestraron el celular, 2 celulares serían en total, además de dinero que todavía no se sabe el monto, y computadoras. Bueno, vos decías que no es la vivienda del propio Españolo, sino donde lo encontraron, bueno, pertenecería a su hermano, a Roberto en este caso. Lo cierto es que el movimiento en la jornada del día de hoy, al margen de esto que fue lo más importante, tiene que ver con el ingreso, primero de 2 patrulleros correspondientes a la policía bonaerense que intentaron ingresar por el
por el country de al lado, el Lindero, que es de nombre similar, Campo Chico en este caso, no Campo Grande, y claro, debieron retomar de reversa para ingresar finalmente por el otro sector. Estuvieron unos 15 minutos y se fueron ambos, llegaron con una diferencia de entre 5 y 10 minutos uno del otro. Luego sí arribaría aquí un patrullero identificado de la policía de la ciudad, que es la que está llevando a cabo estos 15 allanamientos en total, e ingresó directamente a Campo Grande. Todavía no hay novedades del propio Diego Spagnuolo. Se estima que se encuentra todavía aquí. Se estima, Débora, que se encuentra todavía, exactamente, que se encuentra aquí. Habría que ver si necesitaría en cierta forma escolta o seguridad o no, pero lo cierto, lo mencionaban ustedes, también le prohibieron la salida del país en las últimas horas, además de retener la documentación. Correcto, correcto, Diego. Bueno, esto está ocurriendo ahora en el country. Diego Spagnuolo está todavía allí, en este country de Pilar, en donde fue encontrado a partir de los allanamientos que hizo la policía de la ciudad. Las 2 o 3 preguntas a esta hora pertinentes respecto de Spagnuolo son las siguientes. Primero, si los teléfonos celulares que ya están en poder de los investigadores que pertenecían o pertenecen a Spagnuolo, él brindó las claves para su desbloqueo, con lo cual podría ser muy rápida la corroboración del contenido, o si por el contrario entregó los aparatos pero no las claves, y si son los famosos teléfonos de la manzanita podría llevar mucho tiempo el desbloqueo, teniendo en cuenta que en los audios Spagnuolo dice tener conversaciones con la propia Karina Milei. Entonces, acá lo que hay que corroborar, así como en la causa Cuadernos, por eso ahora vamos a hablar con Diego Cabot, si lo que se desprende de lo que Spagnuolo dice en esos audios, hablando de las conversaciones y de que él tenía todo registrado con Karina Milei, está efectivamente en los chats que puedan desprenderse del análisis de los teléfonos. Esto es lo que decía Spagnuolo y esto es lo que van a tener que corroborar los investigadores, si en el celular hay chats que tengan congruencia con esta denuncia. A ver, no sabes que están choreando, sabes que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto soy el presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. Bueno, él dice, tengo todos los WhatsApp con Karina. Entonces, esto es lo que dice en estos audios. Y ahora los celulares, en donde presuntamente están esos WhatsApp entre Spagnuolo y Karina Milei, en donde, bueno, se da cuenta de este sistema o mecanismo vinculado con la droguería suizo-argentina, si efectivamente esos chats están en los teléfonos celulares. Es más, hay quienes decían que el propio Spagnuolo había backupeado toda la información para tener una suerte de resguardo del contenido de la misma, así que esto va a ser realmente muy relevante. Y en paralelo también la decisión que tome el presidente en los próximos minutos. Piensen ustedes que el presidente Milei está por comenzar un acto que ya estaba previsto en la Bolsa de Rosario. Y bueno, no sabemos si se va a referir o no a este tema. Camila, te invito porque vos recién estás llegando de, bueno, parte de una investigación periodística vinculada con la causa del fentanilo y decías, hay conexiones. Débora, estamos con 2 crisis, una más política o incluso institucional, otra de salud pública y política también, ambas asociadas al sector de la salud, ambas asociadas a los medicamentos, a su vínculo con el Círculo Rojo. Y la pregunta es esa, ¿es casualidad una cosa con la otra? ¿Por qué? Empiezo por lo que incluso elucubran algunas fuentes, que dicen, yo sabía de la existencia de estos audios hace tiempo, e incluso admiten que miembros del gobierno trataron de frenar su publicación en algunas ocasiones. Esos audios finalmente se dan a conocer, esto paréntesis, no tiene nada que ver con los periodistas que lo dieron a conocer, estamos hablando de procesos políticos, no del laburo de los colegas, pero en definitiva aparecen en un momento determinado. Ese momento determinado es cuando termina de caer el representante formal de un laboratorio que nosotros venimos investigando. ¿Era una pantalla? Bueno, detrás de García Furfaro, del dueño de HLB Pharma, el fentanilo contaminado, había personas de enorme poder. Y él mismo admite vínculos profundos con, no ligas altas de la política, sino los sótanos de la misma.
Y por estas horas, el gobierno se encuentra haciendo control de daños. O sea, cómo tratan de manejar esta crisis. Te hago un pequeño paréntesis. Efectivamente, Milei ya llegó a Rosario. El vocero Manuel Adorni publicó una foto de lo que parecen ser los apuntes de su discurso, en donde no hay absolutamente ninguna referencia a este escándalo. Hay meras, digamos, fórmulas económicas que parece que va a hablar, digamos, de política monetaria. Veremos si hace alguna referencia. Pero en lo que publicó Adorni no está. Ahora el punto, ahí está. Esto es exactamente, grosso de la producción, esto es exactamente lo que va a mostrar Milei, según Manuel Adorni. Teoría monetaria de la inflación, tipo de cambio. Exactamente. En el mientras tanto, el equipo, digamos, de particularmente Santiago Caputo, se encuentra pensando qué hacer con todo esto. Y empiezan a elaborar algunas teorías de cómo es que salió en este preciso momento. Y apuntan a estos vínculos entre laboratorios, política e inteligencia. Entonces, si bien todavía es pronto, lo que nos está un poco mostrando la realidad es que estamos viendo una crisis en un sector que no solamente financió históricamente a la política, sino que además es política, como el propio Ariel García Furfaro admite. Hay algo curioso en el testimonio que le dio tanto a Facundo Chávez cuando estaba yendo a entregarse, como aquella vez cuando lo entrevistamos en los juzgados nacionales en lo comercial, que es que él dice que alguien básicamente lo dejó solo, que él tenía una protección de la que parece haber dejado de gozar. Y cuando miramos algunas de sus relaciones, bueno, efectivamente parece que algunos le soltaron la mano. ¿Tendrá razón García Furfaro de que le soltaron la mano? Y si considera él, y es cierto que fue una operación política, y acá no estamos hablando de las muertes, sino de que se conozcan, porque por supuesto que la sospecha que debemos tener es que pudo haber habido casos similares de contaminación y o muerte, y o seguida de muerte, que nunca se conocieron. Porque podían taparlos, porque podían evitar que estalle públicamente, porque incluso por cómo es el sistema de salud, podría incluso no haberse interconectado la información sobre muertes en distintos puntos del país. Entonces, él mismo dice que el hecho de que esto sea público obedece a que alguien me soltó la mano, a que me dejaron solo y a que, estimamos, sus contactos en lo más profundo de la política no lo protegieron más. Hoy por hoy, quienes forman parte de esas redes del sótano creen que salgan los audios de Pañuelo en este momento es un vuelto para la pérdida de una caja importante que era HLB Pharma. Bueno, vamos a ver qué dicen los próximos días. Acá hay dos situaciones contrapuestas, si querés, porque por un lado está esto que vos decís, si es un tema de guerra, de inteligencia, quién lo filtra, por qué en este momento. Ahora, el punto es el contenido del mismo. Absolutamente. ¿No? Entonces, sí se puede corroborar que efectivamente había este pago de coimas y que, como dice Español en los audios, quienes estaban en ese manejo del dinero eran Lule Menem y Karina Milei. Y si el presidente sabía o no sabía, porque él dice, yo le dije a Javier en el audio y Franco Soy dijo, le pregunté al presidente y me dijo que nunca Español habló con él en esos términos. Bueno, no es lo que dice el propio Españuelo. El propio Españuelo dice, yo le dije a Javier Milei que esto estaba sucediendo. De vuelta tendremos que ver qué se corroborará en la justicia. Es interesante ver cómo lo califican a él, porque si bien, por supuesto que como funcionario público, haber avisado a tu superior no es suficiente. Si vos estás en conocimiento de un delito, y más siendo tenés que denunciarlo en la justicia, no vale denunciarlo a tu superior. Por lo tanto, él habría incurrido en un delito si efectivamente se corrobora que tomó conocimiento de estos negociados y no lo denunció. Ahora bien, él, si quiere hablar, es más útil que hable como testigo, porque está bajo deber de decir la verdad. Claro. No puede mentir. Es distinto si él es imputado que si él es testigo. Claro. Exactamente. En una indagatoria es un derecho de defensa, podés mentir. Por supuesto. Pero y acá hay algo que tiene muy inquieto a gran parte del poder, que es ¿qué hay dentro del teléfono de Españuelo? Porque él dice que tenía guardadas las cosas. Hay miembros y ex miembros de la Libertad Avanza que tienen guardadas cosas. Es decir, lo que hablamos hace un rato. Conversaciones entre, decís, Españuelo y otros miembros de la Libertad Avanza que podrían dar cuenta de este circuito. Bueno, hay alguna información en este momento, hace un ratito lo contaba nuestro colega Manu Jove, de que habría un mensaje en el que Karina, y esto lo voy a poner en potencial porque es parte de la información que está circulando, pero no lo sabemos, pero que habría mensajes en donde Españuelo y Karina habrían intercambiado órdenes, o Karina en realidad Españuelo, en relación con, bueno, que se haga lo que dice Lule Menem. ¿Qué es lo que ordenaba, entre comillas, Lule Menem? Ni hablar de que el poder que se ha construido alrededor de Karina y de los Menem, bueno, incluso es el que armó la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, es
diría el vértice más fuerte en el este momento armador político del Triángulo junto de con Hierro. Karina Milei. Sí. Eso es así, está reconocido por ellos mismos. Sí. Mucho Ahora, más tapado por ahí que Sebastián Pareja, pero los Sí. Menem estuvieron profundamente involucrados en el armado de la provincia de Buenos Ahora, Aires. vos decís control de daño. ¿Qué control de daño puede hacer el gobierno, teniendo en cuenta que no sé qué fusible tiene el presidente en esta situación? Porque acá la aludida es su hermana, Sí. el jefe. Sí, es que no es el problema, no están encontrando, digamos, primero quieren ver cómo se desarrollan los hechos, hay en este momento allanamientos en curso, hay procedimiento de la justicia en curso y es como hay una situación, digamos, de desconcierto, de no saber exactamente para dónde reaccionar, lo cual es muy curioso porque al mismo tiempo lo tenemos al presidente llegando a Rosario a hablar en la Bolsa de Comercio, presuntamente de economía. Entonces, hay que detectar en esa conferencia si hay una disociación de la situación o si se va a hacer cargo de alguna parte o explicar qué es lo que se ha hablado con quien era o es, no lo sabemos, era, presumimos, su íntimo amigo y abogado, ¿no? Sí, claro, por eso una persona de su confianza, porque a diferencia del caso Libra, en donde el presidente decide él salir a dar explicaciones, no podía negar la relación con el mundo cripto. Ahora,